Muy buenas tardes. Damos bienvenida a todas aquellas personas que en este momento nos escuchan, en particular a los miembros del Ministerio de Años Dorados de Casa sobre la Roca de la ciudad de Cali, Iglesia Cristiana Integral. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Jorge Porras, mi esposa Luz Marina. Dios nos ha colocado al frente de este ministerio y el día de hoy me corresponde compartir la palabra que Dios me ha dado. Como siempre, hemos aprendido en nuestra iglesia, antes de iniciar nuestra reunión, proclamamos lo que Dios, a través del pastor Ariel, nos ha enseñado durante los últimos años. Por favor, a la voz de tres, pronunciemos. 1, 2, 3. Que la palabra de Dios es la verdad, que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente y mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Gracias, Señor. Los invito al capítulo 3 del libro de Efesios, en los versículos 16 y 18. El título que Dios me regaló para esta prédica es Enfrentemos la preocupación y venzámoslo. Vamos a mirar durante el transcurso de la prédica por qué Dios nos está hablando de esta manera. Leamos por favor Efesios 3, 16 al 18. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Por favor, cierren sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias en este día. Gracias por la oportunidad que tú nos das de escuchar tu palabra hoy, Señor Santo. Gracias porque sabemos que es el poder de tu Santo Espíritu el que llena nuestro corazón, el que llena nuestro ser interior, y que tú nos preparas cada día, Señor, para poder enfrentar, Señor, la preocupación causada, Señor Santo, por tus enemigos en nuestra vida. Ayúdanos, Dios, a que podamos tomar conciencia de que debemos enfrentarlo, porque contigo, Señor, la victoria está asegurada. A Satanás, al enemigo de la comunión con Dios, le recordamos que Jesús lo venció en la cruz y que nada puede hacer en nuestras vidas porque poseemos la verdad en nuestra vida y dentro de nosotros está el Señor Jesús, que es más poderoso que cualquier otro ser en el universo. Gracias, Señor. Amén y amén. Leamos nuevamente el versículo. Efesios 3, versículos 16 y 18. Le pido que, por medio del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Si revisamos el primer versículo, leído el 16, allí el apóstol Pablo se une con el Espíritu Santo para que el poder que tiene el Espíritu Santo venga a nosotros, al interior de nosotros, a lo íntimo de nosotros, para que esté junto con Cristo que está en nuestros corazones. Y también nos pide, y le pide al Espíritu Santo, que nos ayude a cimentarnos, a arraigarnos en el amor que es Dios, en el amor que es el Hijo de Dios, el Señor Jesús y el Espíritu Santo, para que de esa manera comprendamos y entendamos
juntos como familia de Dios, con la familia de Dios, como familia de Dios, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pero antes de seguir adelante, quiero compartir con ustedes la definición que en el diccionario se encuentra para la palabra preocupación. ¿Qué significa? Intranquilidad, inquietud o temor que produce alguna cosa. Y para un mejor entendimiento, les comparto algunos de sus sinónimos, para que entendamos que cuando hablamos de preocupación, ¿de qué estamos hablando? Intranquilidad, inquietud, desasosiego, ansiedad, nerviosismo, pesadumbre, malestar, desazón, recelo, insomnio, angustia y aún neurosis. Nosotros en esta época seguramente hemos escuchado, incluyéndome yo, noticias y hemos leído mensajes que son contradictorios, sobre todo aquellos que hablan o tratan sobre los adultos mayores, los mayores de 70, los mayores de 60 y los vecinos, los de 40 y pico también. Y seguramente hemos permitido que las preocupaciones lleguen a nuestro interior, que nos intranquilice, que nos coloque ansiosos, que nos dé angustia. Por esa razón, Dios quiere hoy hablarnos de qué manera podemos nosotros enfrentar esa preocupación, esas ansiedades, esos desasosiegos que nos producen estas noticias. Lo complicado para nosotros es permitir que queden anidadas esas preocupaciones en nuestra mente o en nuestro corazón. Pero también es posible que sigan rondando. ¿Por qué? Por no saber enfrentarlas o por definitivamente no decidir enfrentarlas. Como hijos de Dios, contamos con nuestro Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que podamos enfrentar toda preocupación y de esa manera vencerla, para no permitir que nos hagan tomar decisiones equivocadas que afecten todo nuestro ser integral. Dios trajo a mi memoria unos versículos que son súper conocidos por todos nosotros y que contienen instrucciones muy precisas. Vamos a verlos un poco más adelante. ¿Por qué? Porque necesitamos, al leer la palabra, estar plenamente convencidos en que es el poder del Espíritu Santo el que fortalece nuestro ser íntimo, nuestra alma, nuestro espíritu y también nuestro cuerpo. Es necesario que nosotros creamos plenamente que el Señor Jesús habita en nuestro corazón y que por lo tanto con el poder del Espíritu Santo podemos nosotros y debemos arraigarnos y cimentarnos en el amor de Dios. ¿Para qué? Para que podamos comprender, como mencionabas el tercer versículo que leímos, entender y comprender las dimensiones infinitas del amor de Dios. Que podamos comprender y cimentar nuestra vida en la palabra, en el verbo, es decir, en el Señor Jesús. Di conmigo: a toda preocupación debo enfrentar y con la ayuda de Dios la voy a derrotar. Pero algo importante antes de ver los versículos que Dios me recordó: no solo en mi corazón tuyo, en mi corazón, en nuestro corazón como hijos de Dios está el Señor Jesucristo. También está el Espíritu Santo. ¿Y dónde encontramos eso? Los invito a 2 de Corintios capítulo 1, versículo 22. Nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón
como garantía de sus promesas. Recordemos que cuando en la palabra encontramos la palabra espíritu, con mayúscula la letra E, está hablando del Espíritu Santo. Permítanme entonces decirles que si el Espíritu Santo es el garante de las promesas de Dios para nuestras vidas y Él está en nuestro corazón, entonces esas promesas están en nuestro corazón. Y obviamente esas promesas son conformes a la voluntad de Dios para nuestra vida. Y aquí es donde quiero que entendamos que la preocupación o el desasosiego o la intranquilidad o la ansiedad o la inquietud o el malestar o el insomnio o la angustia tienen como objetivo que esas promesas que aterrizadas en nosotros podemos llamarlas deseos no lleguen a ser realidad en nuestra vida. Por eso es que nosotros debemos enfrentar la preocupación y tener la certeza que con la ayuda de Dios vamos a vencer. Di por favor conmigo: con Jesús y el Espíritu Santo en mi corazón, gracias a su poder y su guía, venzo toda preocupación. Los 4 versículos que son súper conocidos y que vamos a escudriñar hoy detalladamente, los encontramos en el libro de Salmos, capítulo 37, versículos 3 y 4. Leámoslo, iglesia. Versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Como lo dije anteriormente, las promesas que están en nuestro corazón, junto con el Espíritu Santo y el Señor Jesús, son los deseos que Dios ha colocado allí en nuestro corazón. El Salmo 37, en esos 2 versículos, tiene la estructura de siembra y cosecha, causa y efecto. Y es lo que vamos a escudriñar hoy, porque hay 5 acciones que podemos tomarla como causa y hay un resultado, hay un efecto. Ese efecto es la parte final del versículo 4, que Dios concederá los deseos, que Dios permitirá que esas promesas se hagan realidad en nuestra vida. Las promesas que Dios ha sembrado durante nuestra vida, en nuestra comunión con Dios, durante la lectura, durante la meditación de su palabra, durante nuestra comunión con Él. Entonces, Él quiere que nosotros, tomando las acciones que hoy vamos a escudriñar, que hoy vamos a entender, nos la conceda y sean realidad en nuestra vida para disfrutar del Señor y de esas promesas. Si tú lees con mayor detalle todo el Salmo 37 y lo rumeas, entonces hallarás más causas y más efectos. Pero por hoy tan solo vamos a repasar esos 2 versículos. Por favor, tome nota. Vamos a ver 5 acciones. Para cada uno vamos a antecederlas siempre con una frase. Para enfrentar y vencer a la preocupación, debo. Entonces, el primer punto. Para enfrentar y vencer la preocupación, debo confiar en el Señor. Lo encontramos en la primera parte del versículo 3 del Salmo 37. Salmo 37, 3a dice: confía en el Señor. La primera acción, la primera decisión que se nos indica en este salmo es que debemos confiar en Dios como nuestro Señor. Para ello, debemos aceptar que Dios es nuestro Señor y que nosotros somos sus siervos, que somos sus mayordomos, pues Dios, el Señor, es el dueño de todo y que por lo tanto siempre nosotros debemos recurrir a Él para recibir sus instrucciones a través del Espíritu Santo, recibir sus consejos cuando rumiamos la palabra, nutrirnos cuando lo hacemos, para que en el proceso de toma de decisiones lo hagamos y obviamente antes de tomar acción
o de hablar. Una vez que hemos reconocido que Dios es el Señor, el siguiente paso es depositar toda nuestra confianza en Él como el omnisciente, que todo lo sabe, como nuestro creador. Saber que Él nos dotó de todo lo necesario y siempre está dispuesto a instruirnos y a capacitarnos para toda buena obra. Y eso lo hace a través de la palabra. Recordemos que toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para reprendernos, para cambiarnos y para instruirnos en justicia, a fin de que como siervos de Dios estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Entonces di conmigo: mi confianza en Dios, mi Señor, me hace vencedor. Segundo punto: para enfrentar y vencer a la preocupación, debo hacer el bien. Es la segunda parte del versículo 3 del Salmo 37. Leámoslo, por favor. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces, hacer el bien es la segunda instrucción, es la segunda acción. Todo lo que viene de Dios es bueno y es para nuestro bien. Por consiguiente, nosotros necesitamos hacerlo porque Él nos ha capacitado siendo sus siervos. Él nos ha dotado de todo lo que necesitamos para poder llevar a cabo la buena obra. Y como hemos aprendido, siempre debemos hacerlo bajo la guía, bajo la instrucción del Espíritu Santo. Dios hoy me recuerda el término que hemos aprendido en esta iglesia, para que nosotros seamos conscientes que antes de actuar necesitamos orar. Y además, también hemos aprendido que no nos basta con solo orar, sino que después de orar debemos actuar. El término que hemos aprendido funciona dos palabras: la palabra oración y la palabra acción. Veamos rápidamente cómo se forma. La primera palabra que quiero que recordemos es acción, porque la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a actuar. Pero Dios dice que antes de actuar, antes de la acción, necesitamos la oración. Entonces, si vemos las dos juntas, primero va oración y luego va acción. Vamos a ver cómo se funden esas dos en una sola. Oración, acción. Entonces da como resultado la palabra oración. Hace unos años, Dios le regaló a mi esposa una versión ampliada también con base en estas dos palabras, pero le agregó una más que es amor. Sabemos que le oramos a Dios y que debemos actuar bajo la guía, bajo la instrucción de Dios. Entonces, bajo el amor colocamos la oración y la acción y el resultado da la palabra amor-acción. Entonces, como Dios siempre nos llama a responder con bien, por cualquier acción que nosotros hagamos, necesitamos hacerlo bien, bien sea que sea una reacción ante cualquier persona que nos ha dicho algo cómodo o incómodo, o por iniciativa de nosotros, debemos entonces hacerlo siempre con el sello de la amor-acción. Y de esta manera no nos dejamos dominar por la preocupación. ¿Por qué razón? Porque si confiamos en el Señor, nosotros estamos permanentemente en contacto con Él y vamos a verlo al final, pero quiero que de antemano lo sepan, nos estamos desenfocando en lo que causa la preocupación y nos enfocamos en Dios. Y cuando tengamos el sello de la amor-acción, lo hacemos con Dios, oramos a Dios y Él nos acompaña en acción para que nosotros hagamos siempre el bien. Entonces, di conmigo: con amor-acción en el bien hacer, a la preocupación me permite vencer. Tercera acción: para enfrentar y vencer a la preocupación, debo establecerme
en la tierra. Salmo 37, versículo 3, en la parte tercera. Voy a leerlo de comienzo. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra. Establecer es sentar un principio. Entonces, establecerse en la tierra es sentar los principios dados por Dios en su palabra en el lugar donde nosotros estemos viviendo, o estemos trabajando, o estemos estudiando, o haciendo ejercicio, o donde estemos en este momento cumpliendo las disposiciones gubernamentales de la cuarentena. Qué pena con la trancada. Esto nos da a nosotros seguridad y nos afirma como hijos de Dios. Nos ayuda a estar conectados con Él, pues es Él el que nos sella como ovejas de su rebaño y ninguna preocupación se queda anidada en nuestra mente ni en nuestro corazón. Cuando nosotros verdaderamente confiamos en Dios, todo nuestro ser disfruta del fruto del Espíritu Santo y se nos facilita hacer el bien, establecer sus principios en nuestras decisiones, en nuestras acciones y así poder mantenernos fieles. Di conmigo, si los principios de Dios se establezcan en mi vida, la preocupación sale en huida. Cuarto punto, para enfrentar y vencer a la preocupación, debo mantenerme fiel. En la última parte del versículo 3 del Salmo 37, leámoslo por favor. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Nuestro mejor y mayor ejemplo de fidelidad es nuestro Señor Jesucristo. Él se mantuvo fiel al Padre Celestial. Se mantuvo fiel a su voluntad, a la voluntad del Padre. Fiel a su palabra, fiel a su propósito. Esta fidelidad le acarreó choques con las personas, pero Jesús nunca cedió. Y gracias a haberse mantenido fiel, ahora tú y yo, nosotros, somos parte de la familia de Dios. Su fidelidad no le permitió dejarse desviar a causa de alguna preocupación. Y Dios anhela que si nos mantenemos fiel, no nos dejemos desviar, porque la preocupación quita a Dios en primer lugar y coloca la causa de preocupación en el primer lugar. Nos desvía. Por esa razón, quiero que hoy recordemos que la fidelidad es parte del fruto del Espíritu Santo y Él está en nuestro corazón. Por lo consiguiente, nosotros debemos permitir que el Espíritu Santo se avive continuamente en nuestra vida. Como mi esposa predicó, 7x24, 7 días a la semana, 24 horas por día. Y ese avivamiento, ese fruto, nos influya en todo nuestro ser integral, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestras decisiones. Di conmigo, si ante Dios fiel me mantengo, la victoria sobre la preocupación obtengo. Y la quinta acción la quinta acción es, para enfrentar y vencer a la preocupación, debo deleitarme en el Señor. Y lo encontramos en el versículo 4 del Salmo 37. Leámoslo por favor. Deleítate en el Señor. El deleitarnos en el Señor implica deleitarnos en comunicarnos con Él, en tener comunión alegre con Él, en tener comunión permanente con Él, en deleitarnos cuando leemos su palabra, cuando la rumiamos, cuando meditamos en ella. Y podemos deleitarnos escuchando y recibiendo la revelación que el Espíritu Santo nos da. Es agradarnos en saber que el Señor Jesús es nuestro Salvador. Es complacernos cuando adoramos a Dios por lo que Él es. Es anhelar tener tiempos maravillosos en su presencia cada día de nuestra vida. Es recrearnos cuando nos dirigimos a Él y cuando compartimos de Él con otras personas. Los 4 puntos del versículo anterior, más este que
que estamos viendo debe ser motivo de deleite en el Señor. Y si nosotros lo hacemos deleitándonos en Él, entonces es muy sencillo, es muy fácil confiar en Él, hacer el bien, establecernos y mantenernos fieles. Di conmigo, cuando en el Señor me deleito, ante la preocupación, gano el pleito. ¿Y para qué es todo esto? Para cosechar, para recibir el efecto, enfrentar la preocupación y vencerla, porque la parte final del versículo 4 de Salmo 37 nos dice, lo leo completo, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Cuando Dios nos concede las promesas, cuando Dios nos concede los deseos que Él ha colocado en nuestro corazón y que está salvaguardando el Espíritu Santo junto con Jesús, porque Él las ha escrito en nuestro corazón cuando leemos su palabra, cuando meditamos en ella, cuando tomamos nota y quedan allí guardadas, eso es motivo de alegría para nuestra vida, por haber sido nosotros obedientes en los 5 puntos que vimos anteriormente. Y principalmente durante este proceso de cuarentena nos ayuda a quitar nuestro foco de la causa de la preocupación, de la causa de la angustia, de aquello que nos genera inseguridad, que nos puede generar intranquilidad o ansiedad o desazón o insomnio o angustia. Y al contrario, nosotros podemos enfocarnos en Él y disfrutar integralmente de los deseos que Él nos concede. Di conmigo, en su victoria Dios me permite participar si a la preocupación decido derrotar. Repasemos las 5 acciones, planteadas de otra manera, pero básicamente dicen lo mismo. La primera, en el Señor confiar. La segunda, el bien hacer. La tercera, establecerme en la tierra. La cuarta, en fidelidad mantenerme. Y la última, en el Señor deleitarme. Cuando esas 5 acciones ocurren en mi vida, con un corazón dispuesto a vencer la preocupación, Dios concede los deseos de nuestro corazón. Igualmente, podemos decir que si cumplimos las 5, Dios a la preocupación me ayuda a vencerla con amor-acción. Y quiero presentarles algo muy rápidamente, señalando no un acróstico, pero sí algo similar a un acróstico con la palabra confiar, hacer, establecerme, fidelidad y Señor. Somos chefs, es decir, que nosotros podemos recibir los dones y talentos y bajo la guía del Espíritu Santo poder nosotros deleitarnos en Él y poder de esa manera confiar plenamente, hacer el bien siempre, establecer los principios de nuestra vida, mantenernos fieles y deleitarnos en el Señor. Y de esa manera podemos realmente nosotros vencer a toda preocupación que los enemigos quieren colocar en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús queremos darte gracias porque hoy una vez más, Señor, tú nos permites repasar tu palabra, revisarla, Señor, y entender que siempre, siempre tú estás con nosotros, Señor. Pero hoy debo admitir que no siempre, Señor, he estado confiando en ti, Señor Santo, que frecuentemente tomo decisiones y tomo acciones sin haber orado, Señor. Te pido perdón por ello, Señor, pero también sé que debo aprender a conocerte mucho más, Señor Santo. Necesito conocer mejor lo que tu palabra dice para mi vida, las promesas que tú has sembrado en mi corazón, y de esa manera, Señor, el poder colocarte de primero en cada área de mi vida, Señor Santo. Ayúdame, Dios, a vivir cada día a la vez. Sé que el pasado no puedo hacer nada y el mañana solo tú lo conoces. Hoy, Señor, decido no preocuparme más por el mañana y enfocarme mucho más en lo que tú estás haciendo en mi vida. Gracias, Dios, porque sabemos que cada una de nuestras necesidades, de mis necesidades, a nivel financiero, a nivel familiar, a nivel física, a nivel social, a nivel espiritual, a nivel emocional, es decir, integralmente, dependen de ti y tú siempre me la provees en el momento preciso. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Gracias. Nos vemos en 8 días. Dios los siga bendiciendo. Amén y amén.